que seguir, lo manda el horario y el orden, pero haría falta una eternidad para acoger la palabra que acabamos de escuchar. Su espíritu fluye de generación en generación y se manifiesta. Qué hermosa palabra. Yo sé, a mí me da un gozo tremendo cada vez que oigo profetizar a otros hermanos y a otras hermanas. Yo sé que potencialmente aquí hay muchos carismas que tienen que ir manifestándose en varias personas que a lo mejor todavía están calladas por miedo o por falta de valentía. Pero vamos a seguir. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo es Dios. San Juan nos repite hasta la saciedad que Dios es amor. Entonces, toda manifestación del Espíritu Santo tiene su base y su origen en el centro mismo del amor. Todos y cada uno de los carismas del Espíritu Santo están hechos de amor de Dios. Por eso hay que perderles todo el miedo, todo el prejuicio, que eso solo viene de la carne y del enemigo, que ya quisiera el enemigo que estuviéramos aquí bien calladitos y que no hiciéramos ningún ruido. Pero eso no es posible, porque estamos de fiesta, porque esto hoy me parecía el aposento alto. En el aposento alto lo primero que hizo el Espíritu Santo al venir fue mucho ruido. Decei bajare. Amén. No vamos a tenerle miedo al amor de Dios, a los carismas que, como hemos dicho, vienen envueltos siempre en el amor de Dios. No puede ser de otra manera. Y hoy quisiera mirar un poquito, porque en media hora no va a dar tiempo a mucho, acerca de un carisma que está impregnado de ese amor divino. Un carisma que hasta hace poco como que tenía muy poca prensa, o no voy a decir mala prensa, pero como que... Pero luego hasta hace 5 años como que ha trepado ese carisma. Antes parecía que era un carisma así sin importancia, ¿ves? Es el don de lenguas. Vamos a tratar de explicar un poquito, no sé si se oye bien, no sé si estoy a una buena distancia, bueno, vale. Un poquito con un lenguaje sencillo, sobre todo en honor a las personas nuevas de este pueblo, porque a veces dirán, bueno, ¿y todo esto qué es? El don de lenguas. Pues la propia palabra lo dice. ¿Qué es el don de lenguas? Un don es un regalo, algo que se nos da. ¿Y qué es lo que se nos da? Pues el poder hablar en otros idiomas, en otras lenguas desconocidas, lenguas que en ningún momento de nuestra vida hemos aprendido en ninguna parte. Pero es una realidad, es un milagro, es un prodigio que el creyente que tiene en él esta manifestación puede vivir de continuo, a diario, ahí, en su vida doméstica, en su oración y adoración diaria. Pero no deja de ser grandioso. ¿Y quién nos da esta dádiva, este don, este regalito? Pues el Espíritu Santo, que mora con nosotros desde el día que fuimos bautizados en Jesucristo, y mora en nosotros desde el día en que Jesucristo nos bautizó en Espíritu Santo. El don de lenguas,
Como os he dicho antes, hace tiempo que yo oí decir que era como el último de los carismas. Yo leí un libro que no le ponía muy bien al don de lenguas, pero a mí siempre me ha parecido que eso no era verdad. Yo siempre he querido romper una lanza en favor de ese carisma, tan aparentemente humilde, pero que por otro lado es, os aseguro, una auténtica bomba de Dios. El Espíritu Santo, el don de lenguas, pienso que se ha convertido nada menos que en el comodín de nuestra espiritualidad carismática. El don de lenguas se ha convertido como en una llave pasaportodo que abre las puertas de muchas bendiciones del cielo. Yo recuerdo que lamentablemente la primera vez que me hablaron de la existencia de este carisma, claro, yo no era todavía bautizada en el Espíritu, aunque ya era creyente. Yo era católica, cristiana, era creyente. Y me hablaron de la existencia y solté una carcajada. Claro, la ignorancia es muy atrevida. La carne inconversa está completamente ciega. Pero entonces habrá quizás quien se atreva a mirar por encima del hombro a ese carisma, pues como hice yo, por considerar que es insignificante. Pero entonces, ¿qué Dios tan extravagante tenemos que el mismísimo día de Pentecostés quiso manifestarlo ahí en medio, poniendo a hablar en lenguas extranjeras a 120 personas que estaban reunidas en el aposento alto? Y esto fue todo un signo. El Evangelio tiene que ser anunciado a toda raza, a toda lengua, a toda nación, en todos los idiomas del ser humano. Pero vamos, venid conmigo de la mano, vamos a ver qué pasó ese día. Vamos a volver a leer, memorizando qué pasó, qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice el capítulo 2 y versos del 1 al 4, y estaban todos juntos, reunidos, unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo. ¿Sabéis todos lo que es un estruendo? Un ruido muy gordo, muy grande. Y el autor sagrado nos quiere explicar a qué se le podía parecer ese ruido. Era un ruido como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y sigue diciendo, y se les aparecieron unas lenguas, en griego glosai, unas lenguas repartidas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero que conmigo os fijéis en un detalle. No dice, y unos pocos con la Virgen María allí en aquel rincón se pusieron a hablar en lenguas, y otros profetizaban y otros pues oraban muy fervientemente. No, dice todos, y se pusieron, bueno, no dice todos, pero sacamos esa conclusión. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Yo quiero deciros, hermanos, que el don de lenguas quizás sea el único carisma, por otro lado maravilloso como vamos viendo, que es para todos, sin dejar ni uno. Quizás pues la profecía o predicar o qué sé yo, o servir con mucho amor, pues será para algunos, pero el don de lenguas
es para todos, y el que no lo esté gozando y disfrutando no sabe lo que se está perdiendo y está descuidando, está como no utilizando la tarjeta, el bono que le dice tuyo es el don de lenguas, ya te lo he dado, y si has sido bautizado en Espíritu Santo ya es tuyo. Otra cosa es que por tu razonamiento, por tu afán, que a mí me pasó, de entender o de querer entender todas las cosas, no estés dejando que se active en ti. Eso es diferente. Yo invito a que el que no está gozando y disfrutando de este carisma se lo pida a partir de hoy muy fervientemente, con mucha ilusión al Señor, que es así como se reciben las cosas de nuestro Papá, y está deseoso de darnos todo aquello que le pedimos. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, en el verso 1, seguid el amor. Ya hemos visto que los carismas están hechos de amor de Dios, entonces no le vamos a tener miedo, insistimos. Seguid el amor y aspirad, procurad los dones espirituales. Una versión que se llama Bover y Cantera, que tengo yo en mi casa, de la Biblia, dice: codiciad los carismas del Espíritu, codiciadlos, porque todo carisma se manifiesta para edificación de la Iglesia, y si yo amo, voy a desear que el Señor manifieste sus carismas, porque eso va a traer consuelo y edificación a toda la Iglesia. También el don de lenguas. Porque cuando tú oras en lenguas, estás intercediendo por asuntos que tú ni sospechas, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Te invito a que lo busques de corazón sincero. Yo cuando solté aquella carcajada, después ya me di cuenta de la metedura de pata que había tenido, y lo busqué, y lo deseé, y lo busqué con lágrimas, y al final, después de 2 años, el Señor me lo dio. Tuve que esperar 2 años por mi irreverencia, probablemente. Bueno, ya hemos visto un poquito por encima qué es el don de lenguas. ¿Para qué sirve el don de lenguas? Yo al menos he encontrado cinco motivos, 5 finalidades del don de lenguas. Una sería, pues, adorar y alabar al Señor en su modalidad de canto en lenguas, interceder. Otra sería expulsar demonios. Que se lo pregunten al Padre Fortea. Os recomiendo que escuchéis unas declaraciones, ya están colgadas en la web. Sirve para liberar a almas oprimidas por el poder de Satanás. Ahora os cuento una experiencia que yo tuve en mi vida. Serviría para proclamar y anunciar las verdades de nuestra fe y proclamar las grandezas de Dios. Y otra sería, que ahora no me estoy acordando cuál sería, para facilitarnos nuestra vida de oración. No sé si ya he mencionado las 5. Bueno, nos facilita nuestra vida de oración porque no siempre cuando oramos con el entendimiento hay esa disponibilidad y ese ardor de comunión con el Señor y esa facilidad para entrar en eso, en su comunión. Pero sin embargo el Espíritu Santo, si tú tienes activado el don de lenguas en tu interior, él solito, y sin darte cuenta ya has entrado en comunión con el Señor. Bueno, nos facilita bastante nuestra vida de oración. Decíamos que sirve para liberar a las almas oprimidas por el dominio de Satanás. Hace muchos años el Señor me llamó a evangelizar en prisiones. Era yo muy jovencita, pues tenía 30 años recién cumplidos, quizás, ahora ya tengo 64. Ha pasado mucho tiempo. Entonces me dieron una lista de unos chicos que tenían, uno concretamente me pusieron una cruz, me dijeron: a este le tienes que escribir, hay que evangelizar a esta criatura que es muy rebelde, está muy perdido. Me dieron esa lista, me la dieron las javerianas. Y entonces yo lo puse en oración y el Señor, el Espíritu Santo, me dijo: sí, escribe a esa criatura, porque yo tengo un gran interés en esa criatura. Es un instrumento escogido por mí
que yo voy a traer al conocimiento de la verdad. Escríbele. Bueno, le escribí, le hablaba, pues le empecé a evangelizar por carta, luego le visité, le regalé una Biblia y así estuve con él pues lo menos 9 meses, una gestación completa. Era horrible, horrible. Tenía 42 años de condena porque había estafado varios millones de pesetas a diferentes bancos, era un rebelde dentro de la prisión, tenía a todos revolucionados, había sido drogadicto, qué sé yo, tenía amenazados a sus jueces y a sus celadores con que iba a salir y iba a coger alguna cosa punzante o algún arma para matarlos a todos. Bueno, terrible. Pero un día el Señor, escribiendo la carta, me reveló de un modo profético y me dijo: esos 42 años en esta criatura se van a convertir en uno solo, porque yo voy a liberarlo de alma y de cuerpo. Él va a estar libre dentro de un año. Ni yo, ni corta ni perezosa, se lo escribí. Pues así fue. Al cabo del año, esta criatura estaba completamente libre. El socialismo cambió el Código Penal, completamente libre. Pero él no era libre todavía en el alma. Yo vivía en un lugar donde no había, ya no va a dar tiempo de casi nada, donde no había grupo carismático, porque en aquel entonces pues solo habría este grupo. Y busqué algo carismático, algo pentecostal, y estaba en la iglesia de los hermanos de Filadelfia, de los aleluyas gitanos. Bueno, pues cuando salía yo le llevaba allí, a ver si se le pegaba algo. Nada, por aquí le entraba y por allí le salía. Vale. Entonces, pero claro, a mí el Señor me pedía que tenía que continuar y él se portaba conmigo regular, o sea, cogía unos cabreos, unas cosas, me hacía sufrir de una manera terrorífica. Ya un día estábamos en casa de sus padres, estábamos orando, yo trataba de orar y él no sé por qué se enfadó y miró contra la pared y yo ya dije: Señor, no puedo más con esta misión, de verdad no puedo más, voy a tirar la toalla, no puedo más, Señor. Y empecé a orar y a orar en voz alta. El Señor me reveló que como de la misma manera que Él tuvo que morir clavado en la cruz del Calvario, yo estaba clavada en mi cruz por causa de esa misión. Y comenzó el Espíritu Santo a hablar en lenguas. Recuerdo que eran un poquito diferentes a las lenguas que normalmente en nuestra vida cotidiana solemos hablar, porque son como repeticiones de alabanzas suaves, así armónicas, pero yo me sentía como en una campana protegida, llena de paz, de una paz que no es de este mundo. Y comencé a hablar en lenguas, a orar en lenguas. Y ese chico, de la misma manera que estaba vuelto contra la pared, comenzó a llorar, a llorar, a llorar, y entre sollozo y sollozo era como un rugido que daba miedo, un rugido. Y aquello continuó hasta que se fue desvaneciendo. Cuando terminó, volvió su rostro, me miró y me preguntó: ¿en qué idioma has estado rezando? Y yo le expliqué qué era eso. Entonces, con el rostro iluminado, me miró y me dijo: cuando Dios me dé a mí eso, le diré a todo el mundo que por fin hablo el lenguaje del cielo. Os aseguro, hermanos, que a partir de ese momento esa criatura empezó a cambiar. Cuando le llevaba a la iglesia, él ya empezó a abrir su corazón, aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, se arrepintió de todos sus pecados, lloró todos sus pecados, el Señor vino a él, lo bautizó en Espíritu Santo, oraba en lenguas y hasta tenía visiones, y esa criatura
estos 30 años hasta el día de hoy, ha sido un gran evangelizador del nombre de Cristo. Ha estado en América, en México, en Chicago, no sé por dónde, y para lo único, él dice, para lo único que ha pisado la cárcel es para predicar a Cristo, para que otros conozcan al Señor de la misma manera que lo conoció él. Él fue un auténtico puntal. Y él, cuando contaba su testimonio, refiriéndose a aquel momento, decía: y en ese instante salieron de mí todos los demonios que me ataban a la perdición. Gloria al Señor. Todavía nos queda 5 minutitos. 5 minutitos. Hemos dicho que otra de las finalidades sería para proclamar las grandezas del Señor, pues como el día de Pentecostés, cuando en el primer momento están todos hablando en lenguas y por el ruido se reúnen todos esos judíos forasteros que habían llegado ese día para ver qué era eso, y se dijeron unos a otros: pues no son todos estos galileos, ¿cómo es que nosotros les oímos hablar en nuestra lengua materna las maravillas de Dios? Mirad, un día saliendo de Maranata, llegaba yo a mi casa. Tengo una vecina que es de Argelia y es una chica muy culta, muy europeizada, viuda de un español, y saca muchas veces a pasear a sus perritos por allí delante de la acera. Y yo volvía pletórica, alegre, contenta, cantando, seguía alabando y: pero María Jesús, ¿de dónde vienes tan contenta? Digo: ay, vengo de alabar a Alá. Y dice: ¿ah, sí? ¿De qué mezquita? Digo: no, de ninguna mezquita, yo soy cristiana, vengo de una sala que pertenece a un templo, nos reunimos. Explique un poquito. Y dice: ah, sí, cuéntame cosas de esas. Y bueno, pues ahí estaba el Espíritu Santo, ¿no? Empecé a darle testimonio de Jesucristo. Ah, sí, Jesucristo, el gran profeta. Sí, y de repente ni me di cuenta siquiera. Cerré los ojos, puse así los bracitos y empecé a hablar en lenguas. Me coge del brazo, me dice: María Jesús, ¿dónde has aprendido esa pronunciación tan buena en árabe culto? Yo le dije, dice: ¿en qué academia? Digo: en ninguna. Dice: ah, bueno, entonces es que has tenido desde pequeñita un familiar o algún amigo que iba por vuestra casa que hablaba árabe culto y tú cogiste ese acento. Pues tampoco. Entonces le expliqué qué era eso. Dice: ay, María Jesús, entonces ese espíritu que os da el gran profeta Jesús os hace hablar en otros idiomas que no entendéis. Dice: ay, María Jesús, se me ponen los pelos de punta. ¿Pero os dais cuenta? Bueno, yo le dije: oye, ¿y qué he dicho? Ahora me tienes tú que traducir porque no sé lo que he dicho. Dice: dilo otra vez, sé de sobra lo que has dicho, pero vuelve a decir lo que quiero asegurarme de que eso que me dices es verdad. Y otra vez salió la misma frasecita. Dice: pues has dicho, ayer viniste a nosotros. Ayer viniste a nosotros. Sí, Señor Jesús, ayer viniste a nosotros. Y otra finalidad sería pues la alabanza y la adoración en su modalidad de canto en lenguas. Así vamos a terminar, porque me he extendido demasiado, creo que me he extendido demasiado, no lo sé. La modalidad en canto en lenguas es auténtica música de Dios en el alma. Es orquesta de violines angélicos que elevan el espíritu del hombre salvado hasta el mismísimo trono del Dios vivo. El Altísimo escucha con agrado tan celestial sinfonía. Que nadie nos quite nuestro canto en lenguas.
En esa modalidad se unen, pienso yo, que se unen la alabanza y la adoración de un modo perfecto y armónico. En el libro del Apocalipsis, en los capítulos 14 y 15, se nos narra cómo el grupo de los escogidos cantan un cántico nuevo, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El verso 2 del capítulo 14 ya lo hemos citado antes, porque era tal la alabanza en canto en lenguas que ha brotado solo esa cita, así que no hace falta volver a citarla, la de estruendo, como estruendo de muchas aguas. Pero en el capítulo 5 y verso 9 dice el autor sagrado: y cantaban un cántico nuevo, el cántico, y decían en ese cántico: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Gloria al Señor.